Bueno, como les mencionaba, vamos a comenzar en esta mañana con el estudio del Evangelio de Marcos. En esta mañana nos vamos a concentrar en una introducción general, una visión general de lo que es el Evangelio según Marcos. Para poder entender el Evangelio de Marcos es necesario conocer algunos aspectos generales del mismo Evangelio. Generalmente nosotros sabemos que hay 4 evangelios, pero no nos detenemos a observar estos aspectos esenciales, estos aspectos generales que cada uno de los evangelios posee y que nos ayudan a comprenderlos de una mejor manera. El primer aspecto que vamos a contemplar en esta mañana es quién es el autor. ¿Quién es el autor? Bueno, como ustedes ven el título del libro, el nombre es El Evangelio según Marcos. Ahora, ¿por qué Marcos? ¿O a cuál Marcos se refiere este título? Bueno, el Marcos del cual se nos habla es Juan Marcos. Juan Marcos es el autor de este libro y esto es confirmado a través de la historia. Este Marcos del que vamos a hablar en este momento es el Marcos del cual se nos menciona en Colosenses 4:10. Es el sobrino de Bernabé. Colosenses 4:10 dice así: Bernabé, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces, este Marcos que escribió el Evangelio es el sobrino de Bernabé. Hay otros aspectos que la Escritura nos muestra acerca de este hombre, de Marcos. Se nos dice en Hechos 12:25 que este Marcos fue discípulo de Pablo. Él juntamente con Pablo y Bernabé viajaron por toda la región de Asia Menor, estuvieron viajando por Jerusalén y estuvieron predicando el Evangelio. Dice así: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, este Marcos nos dice la Escritura que es sobrino de Bernabé, pero que también es discípulo del apóstol Pablo. La carta de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, nos dice que este Marcos también fue discípulo del apóstol Pedro. Dice de la siguiente manera: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo. Entonces, el Marcos al cual se refiere el título que lleva este evangelio es Juan Marcos, sobrino de Bernabé, discípulo del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Ahora, es importante conocer quién es este Marcos. Notemos que estos aspectos nos enseñan que el Evangelio es una fuente confiable. Este Evangelio que se nos presenta en las Escrituras juntamente con los otros 4 tienen características que los vuelven confiables. Y este Evangelio es confiable porque la persona que lo escribió es un discípulo directo del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Ahora, ¿cómo se desarrolla este evangelio? Un comentarista menciona que Papías, un hombre del siglo II, reconoció a Marcos como intérprete del apóstol Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Que Marcos tomó todas aquellas enseñanzas que Pedro dio acerca del Señor Jesucristo, todas las predicaciones que Pedro dio acerca del Señor Jesucristo, las recopiló cuidadosamente para presentar el Evangelio de Jesucristo, para presentar este Evangelio, ¿verdad? Ahora, esto es muy importante, porque dentro de los principios de la iglesia hubo un gran problema. Y es que se escribieron falsos evangelios. Esos falsos evangelios no contaban con las características que cuentan los evangelios que están dentro de las Escrituras.
no estaban bajo una autoridad apostólica. Este evangelio, a diferencia de los falsos evangelios, sí tenía una autoridad apostólica. Tenía la autoridad apostólica del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Entonces, este evangelio se desarrolla tomando predicaciones del apóstol Pedro acerca de Jesucristo, recopilándolas cuidadosamente para presentar quién es Cristo. Hubo muchas falsas enseñanzas dentro de los principios de la iglesia acerca de este aspecto. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? El propósito de los evangelios es darnos una presentación fiel, una presentación confiable, verdadera, de quién es Jesucristo y qué es lo que Él vino a hacer. Otro aspecto que debemos considerar es cuál es el género. Como les mencionaba, dentro de la historia de la iglesia, o más bien dentro de los principios de la iglesia, también hubo muchas leyendas y muchos mitos. Pero el género de este evangelio no es un cuento, no es una leyenda, no es un mito, sino es un libro histórico. Es un libro histórico, un libro que nos muestra un evento, un suceso real, no ficticio. Ahora, los evangelios, y este evangelio en específico, se centran en narrar 4 eventos muy especiales dentro de la historia, dentro de la creación de este mundo. ¿Cuáles son estos 4 eventos específicos que resaltan y que permean estos evangelios? Estos 4 eventos se centran en una persona, en Cristo. Los evangelios nos narran primeramente su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Esos son los 4 eventos específicos que nos muestran los evangelios y que ellos tienen el propósito de enseñarnos quién es Jesucristo, quién es Jesús de Nazaret. En base a estos 4 eventos se nos narran los sucesos que acontecieron, que señalan quién es Cristo. Se nos narran detalles acerca de esos eventos. Por ejemplo, dentro de su nacimiento, Mateo y Lucas nos narran con más detalles el nacimiento del Mesías. Nos narran los pastores, nos narran los ángeles, nos narran incluso lo que estaba haciendo el mismo Herodes, cómo vinieron unos reyes y le dijeron que venían por la profecía del nacimiento del Mesías, y Herodes buscó matarlos, ¿verdad? Ahora, este evangelio de Marcos tiene un comienzo algo distinto. El evangelio de Marcos nos narra, comienza su narración con una profecía del profeta Isaías, ¿verdad? Comienza narrándonos acerca de Juan el Bautista, cómo él era el profeta prometido que iba a venir cuando viniera el Cristo. El primer mensajero, después de un periodo de gran silencio, que iba a proclamar la venida del Hijo de Dios. Entonces, Marcos desarrolla sus capítulos narrando la vida de Jesús de Nazaret a una audiencia no judía. Ese es otro aspecto que debemos de considerar. Cada evangelio tiene una audiencia, y en este caso el evangelio de Marcos, la audiencia a la cual está enseñando no es judía. Es lo que se conoce como gentiles, y entre los gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo judío. Entonces, este evangelio de alguna manera nos ayuda a poder enseñar aspectos que son necesarios conocer para seguir aprendiendo y para seguir conociendo quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Teniendo estos datos generales, ahora es necesario ver otro aspecto que se nos muestra en el título del libro. Ya mencionamos quién es Marcos. Marcos es Juan Marcos,
sobrino de Bernabé, discípulo de Pedro, discípulo de Pablo. Gracias. Entonces Marcos es discípulo de Pablo, discípulo de Pedro, sobrino de Bernabé. Escribe este evangelio usando como material las predicaciones del apóstol Pedro para presentarnos una imagen, un testimonio real y veraz de quién es Jesucristo, y nos narra su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Entonces, ¿cuál es la otra palabra que debemos de concentrarnos dentro del título Evangelio según Marcos? Y es la palabra evangelio. El primer versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 1, dice así: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nuestro pasaje comienza mencionando cuál es el contenido del libro. ¿Cuál va a ser el contenido de todo el libro? Es el evangelio de Jesucristo. ¿De quién se trata? Se trata de Jesucristo. Seguramente usted ha escuchado alguna vez la palabra evangelio, ¿verdad? ¿Alguna vez ha escuchado la palabra evangelio? Pero si yo les preguntara qué es el evangelio, ahí entraríamos quizás en problemas, ¿verdad? Ahora, es muy importante que nosotros conozcamos qué significa evangelio. Es muy importante que sepamos qué significa evangelio. El evangelio de Jesucristo. Recuerdo la primera vez que en una iglesia a mí me pidieron, no solamente a mí, sino a todos los jóvenes, cuando era joven, más joven, se nos pidió definir qué era el evangelio. Entonces yo agarré, me puse a investigar, fui a Wikipedia, y Wikipedia me resultó con una definición: no, los evangelios son 4, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Me dio aspectos muy generales del evangelio. Pero, ¿qué es el evangelio? No se dice, la pregunta no es quién escribió el evangelio, sino qué es el evangelio. Y ya vamos a definir qué es el evangelio. Ahora, quiero afirmar que es muy extraño y es muy preocupante que no sepamos qué es el evangelio, que en muchas iglesias no se sepa qué es el evangelio, que no se vaya alrededor de las naciones predicando el evangelio. Y ya verán por qué les digo que es preocupante. Entonces vamos a hablar primero de unas razones que nos enseñan que es muy fundamental conocer lo que significa el evangelio. ¿Cuántas veces creen que aparece la palabra evangelio en las escrituras? Muchas veces. La palabra evangelio aparece alrededor de 76 veces en las escrituras, lo cual nos indica que su significado es muy importante. Pero aparte de aparecer 76 veces, también existen muchas otras referencias que lo relacionan. Quizás no se escribe la palabra evangelio, pero se infiere como palabras como el conocimiento de la verdad. Entonces existen 76 veces que la palabra evangelio está escrita explícitamente, pero también hay muchas referencias que le implican. También se encuentran, por ejemplo, pasajes como Hechos 10:36, que definen el evangelio como el mensaje de paz, Efesios 1:20-22, que lo muestran como mensaje de victoria, Hechos 16:30-31, que lo muestran como mensaje de salvación, Apocalipsis 22:7, que lo muestran como mensaje de juicio y esperanza, Gálatas 2:5, que lo muestran como mensaje de verdad, Tito 2:11-12, que lo muestran como mensaje de gracia y amor, y Romanos 3:23-24, que lo muestran como mensaje de perdón. Entonces, esta primera razón nos muestra que es muy importante conocer qué es el evangelio
pero también es muy preocupante que las personas, o más bien los cristianos, no sepan qué es el Evangelio. Vamos a dar otras dos razones. La segunda razón: existen 4 libros dentro de las Escrituras que nos narran qué es el Evangelio. Estos libros son conocidos como los 4 Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tercera razón: vemos en los demás libros dentro del Nuevo Testamento frases que lo presentan como una parte central de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Hechos 20:24? Está diciendo que el Evangelio es digno de entregar la vida por él, pero también está diciendo que toda la vida, toda la carrera, todos los días del apóstol Pablo fueron dedicados ¿a qué? A Cristo. A predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, este pasaje nos muestra una acción del apóstol, una tarea a la cual se dedicó él toda su vida, que nos señalan cómo o a qué grado él consideraba la importancia de lo que es el Evangelio. Es digno de entregar toda su vida a él. Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces la carta a los Romanos ahora nos expresa que el Evangelio es ¿qué? El poder de Dios para salvación. ¿Qué quiere decir con que es el poder de Dios para salvación? Recuerdo la primera vez que yo me topé con esta frase, con este pasaje, y yo dije, yo quiero saber qué es, a qué se refiere. Yo vi la vida de muchas personas transformadas por el Evangelio, y yo decía, yo quiero experimentar eso también. Pero ¿qué quiere decir con que es el poder de Dios para salvación? Que en el Evangelio Dios manifiesta su gloria, Dios manifiesta su poder, Dios se revela cómo es Él, que Él es santo, que Él es justo, pero que también es el Dios de la gracia. Que es el Dios que después de que el hombre pecó, no destruyó su creación, ¿verdad? Sino que hizo una promesa para salvar una creación perdida. Entonces nos revela la gloria de Dios. Dios, pese a todo, a que todo el mundo en cooperación con el diablo y el pecado buscan destruir los planes y los propósitos de Dios, Dios con su poder siempre cumple sus promesas. Nos revela la gloria de Dios, nos revela el poder de Dios, el Evangelio. Pero también en qué otro sentido se refiere al poder del Evangelio. Es que Dios, a través de la predicación del Evangelio, Dios estableció que a través de la predicación del Evangelio iba a salvar a los pecadores. Es a través de la predicación del Evangelio, ¿verdad?, que nos llama a nosotros a responder con fe y arrepentimiento, que Dios abre nuestros ojos, Dios abre nuestros oídos, cambia nuestros corazones por el conocer a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador, ¿verdad?, y nuestros pecados sean limpiados. Entonces, en este sentido, se manifiesta o se revela el poder de Dios para salvación a través del Evangelio. Son 2 pasajes que nos muestran cómo era visto o cómo
fue contemplado el Evangelio por los apóstoles. Pero no que el que ellos lo vieran de esa manera lo hacía válido. Más bien el Evangelio es importante para Dios. Es el mensaje de Dios. Es el Evangelio de Dios. Segunda de Corintios 2:12 también nos dice lo siguiente: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Vamos a leer solamente este pasaje porque queremos observar lo siguiente. Pablo llegó a Troas ¿con qué propósito? Predicar el Evangelio de Cristo. Todas las cartas que están dentro del Nuevo Testamento van dirigidas a distintas obras, a distintas iglesias, y nos mencionan que siempre ellas fueron establecidas por medio de algo, por medio de la predicación del Evangelio. Los apóstoles viajaban y ¿qué hacían? Predicaban el Evangelio. Entonces, estos son tan solo 3 de los muchos pasajes que nos muestran que las cartas que están dentro del Nuevo Testamento veían el Evangelio, la predicación del Evangelio central. Hemos dado 3 razones de la importancia del Evangelio, de conocer qué es el Evangelio. ¿Ya? El Evangelio es una tarea encomendada por Dios a los apóstoles y a los creyentes para ser predicado en las naciones, porque es a través del Evangelio que Dios manifiesta su poder salvífico, su poder para la salvación. Entonces la pregunta ¿es importante que conozcamos qué es el Evangelio? Sí, sí. ¿Es importante que las personas conozcan qué es el Evangelio? Sí. Si las personas no conocen qué es el Evangelio, ¿qué pasa? En el Evangelio Dios revela su poder para salvación. A través del Evangelio Dios salva a las personas con el poder de su Espíritu Santo. Es importante que no solo nosotros conozcamos el Evangelio, sino que también prediquemos el Evangelio. Entonces Marcos, siendo un discípulo de Jesucristo y siendo discípulo del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, ¿qué entendió? Que era importante comunicar el Evangelio a través de las naciones, y escribe este Evangelio a la iglesia en Roma, para que los gentiles conozcan el Evangelio de Cristo, para que los gentiles conozcan al Salvador. Ahora notemos qué es el Evangelio, mientras seguimos hablando qué es el Evangelio. Marcos nos dice que es el Evangelio de Jesucristo. Parecen simples estas palabras, pero notemos algo. No se concentran entonces en la experiencia personal de la conversión de Marcos, ¿verdad? Muchas veces dentro de las iglesias confundimos qué es el Evangelio de Jesucristo y lo reemplazamos por la historia de la conversión, por cómo yo creí, por lo que cómo yo cambié, por lo que he hecho, por lo que ya no hago. Pero el Evangelio no se trata sobre nosotros. Si nosotros leemos el Evangelio según Marcos, vamos a notar algo. Marcos ni siquiera habla de él. Marcos no habla de él. Todo el Evangelio, todo el libro va dirigido a la persona de Cristo. Entonces, para responder qué es el Evangelio, veamos que no se concentra en la experiencia de cómo yo llegué a creer en Dios. Yo o usted, cómo usted llegó a creer en Dios, no se concentra en eso. Más bien se concentra en predicar lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores. Notemos otra cosa. Marcos tampoco lo sustituye por música o ceremonias. La instrucción que se nos da, o más bien lo que se nos enseña a través del Evangelio de Marcos, no son la práctica de ceremonias o la música. En Estados Unidos, la palabra evangelio, generalmente cuando las personas la escuchan, la asocian con la música.
con la música tipo gospel, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es un género musical ni tampoco son una serie de prácticas. El Evangelio se concentra en una persona. Es lo que venimos hablando. Marcos, en el Evangelio, al igual que Lucas, al igual que Mateo y al igual que Juan, nos narran 4 eventos muy especiales, los más especiales, los más importantes que han ocurrido dentro de la historia de la creación del universo. El nacimiento del Hijo de Dios, la vida del Hijo de Dios, la muerte del Hijo de Dios y la resurrección del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, la palabra Evangelio en el griego quiere decir buenas nuevas. Generalmente esta palabra se utilizaba para referirse a aquel hombre que llamaban o que era un mensajero que tenía el deber de llevar el mensaje de la victoria o el mensaje de la derrota en su caso al pueblo, al rey. En este caso, interpretando la palabra evangelio como buenas nuevas, sería aquel mensajero trayendo al pueblo un mensaje de victoria. Imaginen ustedes al Imperio Romano, ¿verdad? Que era el imperio que gobernaba durante estos años, a los comienzos de la iglesia. El Imperio Romano tenía gran poder. Se había expandido a través de muchas regiones, de muchas naciones, y seguía dominando y dominando pueblos. Entonces, imaginen al Imperio Romano, los soldados luchando, logran la victoria, mandan al mensajero al pueblo, y el mensajero dice: hemos ganado, hemos ganado. Y entonces detrás de ese mensaje, la gente, los que estaban en el comercio, los que estaban lavando ropa, los que estaban haciendo todas sus actividades, empiezan a emocionarse y a agitar sus brazos diciendo: ¡victoria! ¡Victoria! Y tras el mensajero después venían los soldados marchando y venían con los esclavos y con los bienes que habían obtenido de esas regiones. En ese sentido se utilizaba la palabra evangelio. Proclamaba una gran victoria y esa noticia producía un gran gozo en las personas que lo escuchaban. Era un mensaje que traía alegría y contentamiento al pueblo. Pero ¿cuál es el sentido aquí? Notemos que esa misma palabra, los 4 evangelistas la utilizan para aplicarla presentándonos la vida de Jesús. Los 4 evangelistas usan esta palabra evangelio para referirse a la vida de Jesús. Lo que quieren decir los escritores de los evangelios es lo siguiente: el evangelio de la vida de Jesucristo es un mensaje de gran gozo, es un mensaje que debe producir gran gozo en las personas. ¿Por qué? Porque nos muestra una gran victoria. El evangelio, el mensaje de la vida de Jesús, de Jesucristo, debe de producir gran gozo porque nos muestra una gran victoria. El mensaje del nacimiento, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo nos muestra una gran victoria. Aquí hay un aspecto muy especial. Ellos no ven la crucifixión como una derrota. Los evangelistas no ven la crucifixión como una derrota, sino lo ven como un evento glorioso, una victoria gloriosa. Vamos a hacer aquí una pregunta. ¿Sientes tú ese gozo? ¿Por qué deberías sentir tú ese gozo? Pregúntense eso en sus mentes y ya vamos a hablar. ¿Por qué? La vida de Jesucristo en los 4 evangelios es vista como una noticia que debe producir gran gozo en la vida de los creyentes por una gran victoria. Si Marcos nos narrara su vida, si Juan nos narrara su vida y Mateo, eso no sería una noticia de gran gozo.
pero que se nos narre la vida de Jesucristo sí lo es. Lo que Jesucristo hizo sí lo es. ¿Quién es Jesucristo? Sí debe de producir gozo. Marcos tampoco se centra en un conjunto de historias milagrosas y eventos asombrosos. Generalmente nosotros conocemos algo de aquellos eventos asombrosos, historias milagrosas, ¿verdad? Que fueron ciertísimas. Pero si nosotros vemos lo que está detrás de esas historias, vamos a entender verdaderamente quién es Jesucristo. Todas estas historias fueron dadas para mostrarnos quién es Jesucristo. Que Él pudiera multiplicar el pan y los peces, ¿qué significa? Que Él pudiera dar vida a los muertos, ¿qué significa? Que Él pudiera sanar a los enfermos y perdonar sus pecados, ¿qué significa? No es el milagro, es quién es Él. Y significa que Él es Dios. Entonces, los evangelios tratan sobre la vida de Jesucristo, sobre quién es Él y cuál es la importancia de su venida. Y eso debe de producir gozo en nosotros. Vamos a ver por qué. ¿Por qué escribir el evangelio? ¿Por qué escribir el evangelio de Cristo? Si nosotros le preguntáramos a Marcos, al discípulo Marcos, ¿por qué escribir el evangelio de Cristo? Digo, él pudo haber escrito de muchas otras cosas, pero ¿por qué escribir el evangelio de Cristo? Porque, como les decía, el evangelio no es un mito ni una leyenda, no es un cuento. El evangelio nos sitúa en eventos reales, con personas reales, en lugares reales. Uno de los evangelios que se dedica minuciosamente a recopilar cuidadosamente los eventos, cuidadosamente los nombres de los testigos, los eventos, los lugares, es el evangelio de Lucas. En el capítulo 1, versículo 1 al 5, Lucas da a conocer esto. Lucas, sabiendo que dentro de aquel tiempo la sociedad vivía de muchos mitos y muchas leyendas, Lucas se dedicó cuidadosamente a recopilar todos aquellos datos, lugares, nombres, personas, y da muchas referencias de que el evangelio de Cristo es verdadero, que es un evento histórico y real. Como les decía, el personaje central es Cristo. Entonces, cuando nosotros estudiemos los evangelios, y en este caso el evangelio de Marcos, es muy importante que hagamos algo, y es que pongamos nuestros ojos en Jesucristo. Cada que nosotros vayamos leyendo el evangelio según Marcos, pongamos nuestros ojos en Cristo, porque ¿qué? Como les decía, hay 4 eventos específicos: su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Entonces, todos estos eventos que se muestran van dirigidos en una de estas 4 etapas. Cuando leemos el evangelio, cuando estudiemos el evangelio de Marcos y pongamos nuestros ojos en Cristo, debemos ver qué está haciendo Él. ¿Verdad? Nosotros en nuestra cultura quizás, los latinoamericanos, creo yo, quizás dentro de nuestra cultura somos muy chismosos, ¿verdad? Se están peleando afuera y agarramos y agarramos y entonces nos asomamos por la ventana, nos asomamos de la puerta y ¿qué está pasando? Hace unos días pasó la policía montada y entonces nos asomamos ahí para ver a dónde iban, ¿verdad? Entonces quizás nosotros en nuestra cultura somos como algo chismositos, ¿verdad? Entonces, cuando leamos el evangelio de Marcos, puse ese ejemplo, veamos como si saliéramos a la puerta a ver qué está haciendo Cristo en el evangelio, y luego por qué está haciendo eso, y luego cuál es la finalidad detrás de eso. Cada capítulo observémoslo así es como vamos a entender el evangelio. Recuerdo que uno de mis pastores me enseñaba que la llave para entender las escrituras es mirar cómo ellas apuntan a Cristo. Si usted quiere entender las escrituras, busque a Cristo en las escrituras. Ahora, eso no solamente es verdad para las escrituras completas, sino es una
es una herramienta, es algo que debemos de hacer cuando estudiemos los evangelios. Recordemos que los evangelios nos hablan acerca del Hijo de Dios, Jesucristo. Miren, por ejemplo, en las Escrituras, Génesis 3:16, ¿con qué comienzan las Escrituras? De hecho, mucho antes, pero enmarco esta promesa en Génesis 3:16. ¿Qué pasa cuando el hombre y la mujer pecan? ¿Cómo va a ser el camino de la salvación? Arrepentirse. No, bueno, sí y no. Esa es la mitad, falta la otra mitad. Dios hace una promesa. Creer en su promesa. Después de que el hombre y la mujer pecaron, el hombre y la mujer no pueden salvarse por sí mismos. El hombre y la mujer son dignos de recibir el castigo, la maldición de Dios. La maldición de Dios es la muerte. Y con muerte se refiere no solo a morir físicamente, sino también a la muerte eterna, ¿verdad? La maldición que se muestra en Apocalipsis es la muerte eterna, ¿verdad? El castigo en el infierno. Entonces, desde que el hombre y la mujer pecaron, son dignos de recibir el infierno, de recibir la maldición de Dios por su pecado. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace una promesa y dice: de la mujer va a nacer un hijo, va a nacer el hijo, la simiente de la mujer. Pero no es que esta mujer comió mucho ácido fólico y tuvo un superhijo, no es eso. Más bien que el hijo que iba a traer la mujer iba a ser hijo de Dios. Pero ese hijo no era ni Caín ni Abel, ¿verdad? No fue David, no fue Sansón, no fue Moisés, no fue ninguno de ellos. Es Jesucristo, el Hijo de Dios que nace de María la Virgen, ¿verdad? Que nace del Espíritu Santo. Nace el Hijo de Dios, ese es el Hijo prometido. Entonces, Dios hace una promesa en Génesis 3:16, la simiente de la mujer. Ese Hijo es el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Y cómo termina? Y recordemos que estamos hablando que Cristo es la llave para entender las Escrituras. ¿Cómo termina? Termina en Apocalipsis 1:1 y a través de todo el libro de Apocalipsis. ¿De qué se trata la historia de la creación? De un Dios que se revela a sí mismo y que salva a los pecadores. Entonces Apocalipsis comienza y termina con Cristo. Génesis y todas las Escrituras está la promesa grabada de Cristo. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que habían de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra Apocalipsis significa revelación. Significa destapar algo que estaba cubierto, que estaba velado. Pero entonces, ¿esta revelación de quién trata? La revelación de Jesucristo, ¿verdad? Es lo que nos dice el primer versículo del libro. Se trata de la revelación de Jesucristo. Toda la historia desde el inicio hasta el fin, tanto de las Escrituras como de la vida, trata acerca de Jesucristo. La revelación del Hijo de Dios trata de este glorioso Rey y Salvador que forma a su pueblo salvando a pecadores como usted y como yo. Romanos 1, capítulo 1, versículos 2 y 3 nos habla lo mismo. Mensaje prometido por Dios por medio de los profetas acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Romanos 1 nos dice que el Evangelio es el mensaje prometido por Dios a través de los profetas, por medio de los profetas, acerca de Jesucristo. ¿Cuántos profetas hay o se nos habla en las Escrituras? No, no son 4, sino son muchos profetas a través de las Escrituras.
¿verdad? Y todos ellos apuntaron hacia Jesucristo, hacia Jesucristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es el mensaje prometido por Dios a través de todas las Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo. El Evangelio no consiste en cree en Dios para que te vaya bien, ni tampoco consiste en adora a Dios para que Él te bendiga con bienes. A ver, díganme cuál de los apóstoles le fue bien. Que fueron los que dedicaron su vida a predicar el Evangelio. Toda su carrera a predicar el Evangelio. ¿A cuál le fue bien? Pues en sí, no, bien a todos. Pablo, pero, sí. Pero mal en la tierra porque Exacto. A veces no querían escucharlos. Pablo, Los mataban. Pablo los golpeaban. le cortaron la cabeza, Pedro lo crucificaron al revés, Juan lo mandaron al exilio, lo mandaron a una cárcel, desde donde escribe el libro de Apocalipsis, y todos así, todos los demás, tanto los apóstoles como los profetas, fueron perseguidos por causa del Evangelio. También los discípulos, después de la muerte de los apóstoles que predicaron el Evangelio, ¿qué creen que les pasó? Policarpo fue quemado, fue echado a los leones y cuenta que no le hacían nada a los leones. Después lo empalaron para quemarlo y cuenta la historia que mientras lo quemaban él cantaba himnos y que les dio desespero a los soldados de que no se muriera. Entonces lo atravesaron, lo lanzaron. Y cuenta también la leyenda que de tanta sangre que salió se extinguieron las llamas, ¿verdad? Pero entonces, ¿a cuál de los apóstoles, profetas o de los primeros cristianos que fueron fieles al Evangelio ustedes creen que en este mundo les fue bien? A ninguno. Entonces el Evangelio no consiste en creer en Dios para que te vaya bien o adora a Dios para que Él te bendiga con bienes. Y aún así, es un mensaje, es el mensaje que debe producir mayor gozo en los corazones de las personas. ¿Saben por qué? Porque la promesa de Dios no es tan pequeña que se reduzca algo en esta vida. La promesa de Dios es tan grande. Ahorita vamos a ver. Miren, el mensaje del Evangelio es el mensaje que debe causar mayor gozo en los corazones de las personas. Pero también el no conocer y el no creer en el Evangelio debe causar gran temor en las personas, gran preocupación en los hombres, porque en el Evangelio se lidia con el mayor problema de los hombres. Traten de pensar cuál es el peor problema, el mayor problema que podría llegar a su vida. No tener dinero, enfermarte, morir, perder un familiar o perder el empleo. ¿Cuál es el mayor problema? Pues todos. Todos esos son problemas, pero no son los mayores problemas del hombre. Esas cosas pueden ser dolorosas, pero el mayor problema de los hombres es verdaderamente terrible. El mayor problema de los hombres es el siguiente: dar cuentas por cada pecado que han cometido durante sus vidas ante el santo y justo juicio de Dios. Estar delante del trono de Dios como pecadores y recibir el juicio de Dios. Estar delante del santo y justo juicio de Dios y que por ser pecadores merecemos su ira por toda la eternidad. Ese es el mayor problema de todos los hombres, de todos los hombres. Y es un juicio merecido por cada uno de los hombres y del cual no hay escapatoria. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos y cada uno de los hombres merecen el juicio de Dios y van a dar cuenta delante del trono santo y justo de Dios por cada uno de los pecados. Si tú has mentido alguna vez en tu vida, eres digno de recibir el juicio de Dios y ser castigado en el infierno. Si tú has robado, si tú has adulterado, cualquiera de los
mandamientos que haya quebrantado un hombre durante su vida, de los 10 mandamientos de Dios, lo hace digno del juicio de Dios y ser castigado toda la eternidad en el infierno. Entonces, quizás nosotros tenemos una idea muy vaga de qué es el infierno. Generalmente pensamos solamente en las llamas y todo, pero ¿saben qué es lo temeroso del infierno? En el infierno el diablo no va a estar riéndose y castigando y burlándose de las demás personas. En el infierno el que castiga es Dios. Incluso el infierno es un castigo para el diablo, un lugar donde el diablo y todos los ángeles que le siguieron, todos los ángeles caídos, van a ser castigados. Ese es el infierno. Apocalipsis dice: y fue arrojada la bestia y el falso profeta al infierno. Y no fueron arrojados para hacer fiesta, fueron arrojados para ser castigados, para recibir la ira de Dios. Entonces el infierno es un castigo tan terrible que incluso es para los ángeles caídos, estos seres que son mayores en fuerza que nosotros, que son seres espirituales. Ahora contemplen cómo va a ser el castigo del infierno para todos los pecadores que vayan delante del trono de Dios, que mueran y vayan delante del trono de Dios y no se hayan puesto a cuentas con Él. El infierno es un lugar donde todas las misericordias que el hombre ha recibido en esta vida no las recibirá más, serán quitadas. Pero también es un lugar donde la ira de Dios será derramada en su totalidad sobre ellos. Todo castigo que pueda recibir uno en esta vida, todo dolor que pueda recibir en esta vida, un accidente, la muerte de un familiar, una enfermedad, todas esas cosas no se puede comparar con lo que será que la ira de Dios sea derramada sobre los pecadores en el infierno. Entonces, viendo así las cosas, contemplando cuál es el mayor problema de los hombres, ¿cuál sería la mejor noticia para ti ante tal castigo? ¿Cuál sería la mejor noticia? ¿Es el mayor problema? ¿Cuál sería la mayor? Que Dios nos perdone todos nuestros pecados. La mejor noticia sería la siguiente: todos los hombres cayeron en pecado, todos los hombres su vida la han dedicado a vivir para el pecado y por ello son dignos de merecer el infierno, pero Dios lo muestra 4 eventos que son el centro de toda la historia de la creación, eventos gloriosos: la muerte, la vida, el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Nos muestra que cuando el hombre pecó, Dios no dio al infierno inmediatamente, sino que Dios dio un Salvador, prometió un Salvador. Que siendo aún pecadores, la mejor noticia sería que siendo aún pecadores, Dios ha mostrado su favor inmerecido, perdonando los pecados por la fe en Jesucristo. Los evangelios nos narran la vida de Cristo, contemplando su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Porque tienen 2 características estos 4 eventos. Primero, es el cumplimiento de la promesa de Dios. Todas las escrituras se centran en Cristo, porque cuando el hombre pecó, no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse. Pero Cristo es prometido como el Salvador, que vendrá a salvar a los pecadores. Entonces, estos 4 eventos nos muestran el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Creen que el nacimiento de Jesucristo haya sido prometido y profetizado anteriormente, antes de que viniera Cristo? ¿Sí? Lean el profeta Isaías, y lean Isaías 7, 9 y 11. Dice: he aquí que la Virgen concebirá un niño, el niño. ¿Y quién es ese niño? El Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, el nacimiento de Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios. La segunda característica es
que en los 4 eventos que les menciono que se nos narran en los evangelios, nos muestran lo que Cristo hizo para salvar a los pecadores. Morir por nosotros en la cruz. Venir a este mundo, dice Filipenses 2, que Él siendo el eterno Hijo de Dios, Él siendo Dios mismo, se levantó de su trono, vino a este mundo, se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza, siendo el Dios glorioso, tomó nuestra pobreza humana, se encarnó sin pecado, se hizo hombre, vivió una vida justa, perfecta, llena de amor a la voluntad de su Padre. ¿Qué era lo principal que llenaba la mente y el corazón de Cristo? La voluntad de Dios. ¿Por qué no comes piedras convertidas a pan? Pregúntenle a Cristo en los evangelios, ¿por qué no comes piedras convertidas a pan? ¿Por qué no las conviertes en panes esas piedras? Y Él les va a decir, porque si mi Padre me quiere tener aquí sin pan, esa es la voluntad de mi Padre, y yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios, y todo lo que se nos muestra que hizo Cristo son lo que Dios mismo hizo para salvar a los pecadores. Juan, el Evangelio de Juan 3:16 nos resume esto. Dios entregó a su Hijo amado para salvar a los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo amado para que todo aquel que cree en Él reciba la promesa de la vida eterna. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué nos anuncia el Evangelio? El Evangelio nos anuncia, nos revela la gloria de Dios, pero también nos muestra cómo Dios salva a los pecadores. El hombre pecó, es digno del infierno, digno de la ira de Dios, pero entonces el Hijo de Dios toma la naturaleza humana y se hace hombre. El Hijo de Dios vive una vida de obediencia perfecta, cosa que nosotros no hemos hecho ni podremos hacer, pero debemos esforzarnos por hacerlo con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, nosotros pecamos, pero el Hijo de Dios vive una vida de obediencia perfecta, cumpliendo toda la justicia demandada como representante de todos los que creen en Él. Si tú crees en Cristo, la vida perfecta y justa de Cristo es puesta para representarte delante del tribunal de Dios. El día que tengas que rendir cuentas ante Él. Tú pecaste, tú has pecado, pero la vida de obediencia perfecta de Cristo es presentada como si fuera tu justicia, como si fuera tu vida, por la fe en Él. Pero hay otros 2 aspectos. Tú eres digno de recibir la maldición de Dios, la ira. La ira de Dios, eres digno de recibir el infierno. Pero entonces, ¿por qué Cristo muere? Para salvarnos. Pero sí, para salvarnos, pero ahí va implícita muchas cosas. Recordemos que el infierno es un lugar donde se recibe la ira de Dios, se recibe el castigo de Dios y se retira la misericordia, toda la misericordia que el hombre pudo haber recibido en esta vida. Pero entonces Cristo va a la cruz cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Maldito todo aquel que cuelgue de un madero. Y entonces el Hijo perfecto, el Hijo santo, justo de Dios, es llevado a un madero para recibir la maldición que nosotros merecíamos y recibir la ira de Dios en nuestro lugar en la cruz. Entonces, Cristo toma nuestra naturaleza humana, Cristo vive una vida perfecta de obediencia, justicia, amor a la voluntad del Padre, de la voluntad de Dios, y Cristo también recibe el castigo que nosotros merecemos. Ya no lo merecemos porque Él lo recibió,
Pero si no creyéramos en Él, sí lo merecemos, sí lo mereceríamos, lo recibiríamos. Entonces Cristo recibe la ira de Dios en nuestro lugar. La maldición que nosotros merecíamos, la recibe en la cruz. Lo temible de la cruz no era el madero, no eran los clavos, no eran los azotes. Cuando está Cristo en la cruz no dice, ¿cómo me duele los azotes que me dieron? No. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Getsemaní Él no está temeroso de que lo van a crucificar. Él está orando porque sabe que lo que pasará en la cruz es verdaderamente temible. La ira de Dios por los pecados, sudando sangre. La ira de Dios por los pecados. Ese es el tercer aspecto. El cuarto, ¿qué pasa después de que Cristo muere? Vence la muerte, vence al diablo, apacigua la ira de Dios y a través de esto nos da paz con Dios. Ustedes pueden leer esto en 1 de Tesalonicenses 1:10 y Hebreos 2:14 al 15. Entonces, Cristo se encarna, toma nuestra naturaleza, viviendo una vida perfecta, sin pecado, su justicia va, y Él siendo justo, es crucificado recibiendo la maldición, y tras morir, vencer la muerte, vencer al diablo y lograr la paz con Dios, nos da la promesa de que por la fe en Él, nosotros también tendremos paz con Dios, porque Él es un representante. Él es el enviado de Dios, Él es el Hijo de Dios que se presenta delante del Padre y dice, Señor, Padre, he aquí tu pueblo, he aquí por los que yo he muerto. Entonces el hombre merece el juicio y la ira de Dios, pero Cristo como Cordero sin mancha ni pecado es llevado a la cruz, donde recibe la ira por el pecado en lugar del creyente. De esta manera la maldición del infierno es quitada de sobre nuestras cabezas, porque Cristo recibió el castigo en nuestro lugar. ¿Verdad? Vamos a leer un pasaje. Romanos 1:8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué nosotros el día que estemos delante del tribunal de Dios, si creemos en Cristo, no seremos castigados? Porque no hay ninguna condenación, porque Cristo ya ha pagado, porque Cristo se ha ofrecido en nuestro lugar como el sacrificio perfecto, porque Cristo ha obtenido la victoria. Recordemos que el Evangelio es un mensaje glorioso de gozo, de alegría por una gran victoria. Y esta es la victoria del Hijo de Dios, de Jesucristo, sobre la muerte, sobre el diablo y logrando la paz con Dios, apaciguando la ira de Dios. Primera de Corintios, vamos a leer. Primera de Corintios 15, 55 al 57. Dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recordemos un mensaje glorioso, porque el Hijo de Dios vino a este mundo y nos salvó a nosotros siendo pecadores, y nos libró de ese gran problema, del problema más terrible que nosotros ni siquiera pudiéramos imaginar. Es estar delante del trono del Dios justo y santo y recibir condenación. Es un mensaje glorioso, es un mensaje de paz y que debe causar gran regocijo en nuestras almas. Entonces,
¿Pueden ver por qué todas las escrituras se tratan acerca del Evangelio de Jesucristo? No se trata de música, no se trata de mi historia o de la historia de otro, no se trata de ceremonias, no se trata de todas estas cosas. Se trata del Señor Jesucristo. Se trata del Hijo de Dios que vino a salvar a los pecadores. Eso nos ayuda a comprender por qué Marcos escribió este Evangelio y por qué este Evangelio fue enviado a los gentiles y dado a los de Roma, a los que estaban en la iglesia en Roma. Ellos necesitan conocer al Salvador, al igual que nosotros y al igual que todas las naciones. Todo se trata sobre Cristo. No se trata de dinero, aunque el dinero es útil y hay responsabilidad de sostener la obra y la iglesia, no se trata de eso. Con o sin dinero se debe predicar a Cristo. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Hacía tiendas. Lo que ganaba lo invertía para predicar a Cristo. Él siendo apóstol. ¿Qué hacía Juan? Pues él fue encarcelado por predicar a Cristo. Y como les decía, es que la tarea que es la tarea de la iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos guarde de perder de vista eso y concentrarnos en muchas cosas. Que el Señor nos guarde de concentrarnos en muchas cosas y cumplir primeramente con esta gran comisión: predicar el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el cumplimiento de la promesa de Dios y que son las noticias de gran gozo y victoria que deben de celebrar los hombres, mayormente nosotros como creyentes. Eso nos ayudará a entender por qué los ángeles en los evangelios, cuando se anuncia el nacimiento del Señor Jesucristo, cantan y dicen: paz a los hombres, gloria a Dios en las alturas, por el nacimiento de Cristo. Son las buenas noticias de gozo para los pecadores, que Dios nos ha dado un gran Salvador. Ante este Salvador no hay ninguno que se le prohíba venir a Él. No hay ninguno que, si viene a Él, vaya a ser rechazado y vaya a ser perdido por Él, sino más bien la promesa de Dios es que todo el que cree en su Hijo Jesucristo, sus pecados son perdonados. Todo el que viene a Jesucristo, sus pecados son perdonados. Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores, porque no hay justos, no hay ninguno justo. Hay gente que se cree justa, pero no hay ningún hombre justo. No hay ningún hombre justo. Cristo vino a salvar a pecadores. Si usted es pecador, usted es llamado a venir a Cristo. Él es el Salvador de los pecadores. No hay un pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Así como la ley, los 10 mandamientos, dicen que todo pecado será castigado y es digno de merecer el infierno, también todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que viene a Cristo, no hay ningún pecado que Cristo no pueda perdonar. No hay ninguno que Él no pueda salvar. Entonces, ¿quién necesita el Evangelio? Si preguntamos ¿quién necesita el Evangelio?, la respuesta es: por cuanto todos pecaron y están apartados de la gloria de Dios, todos los hombres necesitan el Evangelio, que se centran en un gran Salvador que vino y logró una gran victoria y da salvación a los pecadores. No hay ninguna justicia propia que pueda ganar el perdón. Santiago 2:10 dice que un solo pecado lo hace culpable ante Dios. Lo que les decía, así como la ley mira a todos los hombres culpables, el Evangelio mira a todos los hombres como necesitados del Salvador. El Evangelio mira a todos los hombres como necesitados del Salvador.
Todos los hombres son llamados a creer en Jesucristo. ¿Quién necesita el Evangelio? Todos los hombres. Porque Jesucristo es el único que perdona los pecados. Ahora, con esto no queremos decir que el Evangelio permite seguir pecando. Eso no es verdad. Hay dos promesas que son dadas en el Evangelio. La primera es la promesa de la vida eterna. Todo el que cree en Cristo recibirá no vida eterna, sino vida eterna, adorando a un Dios santo, al Dios de gracia, adorando a Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. No sé si ustedes han visto esa imagen en Apocalipsis, donde está el Hijo de Dios, el Cordero que fue crucificado por nuestros pecados, Jesucristo, y están los reyes, ¿verdad?, delante de Él, y entonces todos agarran, se inclinan y echan su corona a sus pies. ¿Y saben qué significa eso? Significa que Él es el digno de toda la gloria. Significa que el Señor Jesucristo es digno de toda la gloria. Significa gran gozo, adorando a un Rey por toda la eternidad, que es digno de toda la gloria. Entonces, la primera promesa es la promesa de la vida eterna. Se nos promete a nosotros, adorar a Dios por toda la eternidad. No hay nada más glorioso que nosotros podamos recibir en esta vida que la promesa de estar en paz con Dios y adorarle por toda la eternidad. Y por esta razón los reyes tiran sus coronas y le dicen: esto es tuyo, Dios. Yo lo único que quiero es adorarte a ti por toda la vida. Y la segunda promesa es la siguiente. Recordemos lo que les decía. El Evangelio no permite seguir pecando. En el Evangelio se nos promete, al Espíritu Santo se nos promete la ayuda y el acompañamiento del Espíritu Santo para abandonar el pecado y ser conformados a la voluntad de Dios. Miren, dice así Efesios 1, 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que a los que creen en el Evangelio, Dios da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender la palabra de Dios y también el que va renovando nuestras vidas. Yo no puedo cambiar ningún aspecto en mí mismo. Quizás me pueda arreglar y todo, pero por dentro yo no puedo transformar el corazón. Se necesita que Dios vaya transformando nuestros corazones y nuestras mentes. Entonces, Dios nos promete a los que creemos en el Evangelio la ayuda y el acompañamiento del Espíritu Santo para abandonar el pecado y ser conformados a la voluntad de Dios. ¿Quiénes son llamados a creer en el Evangelio? Todos los hombres son llamados a creer en el Evangelio de Cristo. Creer en el Evangelio significa descansar completamente, con mente y corazón, en las promesas que Dios ha dado en Jesucristo. Si tú quieres conocer las promesas que Dios ha dado en Jesucristo, ¿qué debes hacer? Leer las Escrituras. Y ahí vas a ver las promesas que Dios ha dado en Jesucristo. Todos los hombres son llamados a creer en Jesucristo, pero solamente los que crean verdaderamente serán salvos, porque Cristo es el único que puede salvarnos. No soy yo, no es ningún otro hombre, solamente Cristo puede salvar. Entonces, todo esto nos ayuda a ver cuál es la importancia de conocer qué es el Evangelio y también de comprender por qué Juan Marcos escribió acerca del Evangelio. Porque en el Evangelio se anuncia a un gran Salvador, del cual necesitan todos y cada uno de los hombres.
Y si quieres seguir aprendiendo más, venga nuevamente la siguiente semana y vamos a empezar a desarrollar ya el capítulo primero. Entonces, que sea el Señor ayudándonos a fortalecer nuestra fe en el Evangelio y también dándonos la gracia para ser buenos testimonios de Cristo y aprender más de Él. Que el Señor alumbre nuestros corazones y nos ayude a reflexionar en este mensaje. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por alimentarnos y gracias por mostrarnos la importancia del Evangelio de Jesucristo. Te rogamos que en todas estas predicaciones, en todos estos estudios, tú nos estés acompañando y tú, Señor, nos enseñes y también tú seas el que llene nuestros corazones de gran gozo. Sin duda debemos sentir gran gozo. Cristo soluciona el mayor de los problemas de los hombres. Tener que estar delante de tu santo trono y recibir juicio e ira. Cristo nos libra de eso porque Él se ha presentado en nuestro lugar y ha recibido el castigo que nosotros merecíamos y con su justicia ha lavado nuestros pecados. Esto nos ayuda a entender por qué los pecadores, las prostitutas se acercaban a Él y le rogaban que les perdonara y les salvara, porque Él es el único que puede hacerlo. Así también nosotros, Señor, nos acercamos y nos agarramos de nuestro Salvador y te rogamos que tú nos bendigas y que tú nos ayudes a poder ver su gloria cada vez más y más a través de tu palabra. Bendícenos, bendice las futuras predicaciones, ayúdanos, bendice tu obra, trae a tu pueblo y te rogamos estas cosas en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.